Bendiciones para todos. Este es vuestro hermano, el apóstol Ali Martínez, que tiene el gusto de traer una palabra poderosa para su vida. Usted no será el mismo después de oír esta palabra. Usted no será el mismo en sus pensamientos después de oír esta palabra. Palabra que llena, que nos alimenta, que nos exhorta, que nos consuela, que nos edifica. Palabra que no volverá vacía y que hará el trabajo que Dios quiere y será prosperada para quienes Dios la envía. Así que en este día, en este momento, hay una bendición para ti, una bendición a través de la palabra. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la mujer, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Repito, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Una historia muy hermosa, muy linda, acerca de dos milagros que el Señor hace. Vamos a comenzar entonces, dice aquí la palabra, en Marcos 5, versículo 21. Dice de la siguiente manera: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ve y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que de hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada aprovechando, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí asimismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, le dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ve que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando y sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molesta al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis si la niña no ha muerto, sino que duerme? Se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre y a la niña y los
que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando de la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, o le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego que la niña se levantó, andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho a nadie que supiese y dijo, denle de comer, que se le diese de comer. Padre, te damos gloria y honra y alabanza. Gracias por esta palabra que nos llena, que nos alimenta, que nos exhorta, que nos consuela, cuya palabra no volverá vacía, sino que hará el trabajo que Dios quiere y será prosperada para quienes tú le envías. Prospera esta palabra, Padre eterno y glorioso, en este momento, en aquellos que nos están viendo a través de la televisión, aquellos que están detrás del televisor, viendo y oyendo la poderosa, gloriosa e infalible palabra de Dios. Una palabra gloriosa que nos llena gloriosamente de su poder, de su amor y sobre todo de la fe. Entonces, qué maravilloso es saber que podemos meditar en la gloriosa y bendita palabra de Dios. Tenemos entonces la historia de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Podemos hablar primeramente de esta mujer que fue tocado, que tocó el manto del Señor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se desató este milagro? ¿Cómo podemos aprender para recibir un milagro de Dios? ¿Qué nos puede enseñar en este día, en este momento, Dios para crecer en la fe y para recibir un milagro de sanidad divina? Porque aquí vemos dos hechos. Uno, un milagro de sanidad divina en esta mujer atormentada por 12 años. Dos, la resurrección de esta niña que también, bueno, no hay casualidades, sino causalidades. También tenía 12 años de edad cuando fue resucitado por el Señor. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús pasaba otra vez en la barca a la orilla, alrededor del mar de Galilea. Ya había ido había estado en Gadara, el otro lado del lago, ¿verdad? Por Siria. Y allí había liberado a un hombre que había sido atormentado también por muchos años por un demonio llamado endemoniado Gadareno. Luego de esa liberación, el Señor pues regresa otra vez, ¿verdad? Y se monta en la barca y pasa la otra orilla y se reúne alrededor de él una gran multitud que estaban junto al mar, obviamente esperando. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, alguien que trabajaba pues allí en la sinagoga. Luego que vio, se postró a sus pies, a pesar de que era un principal, allí se estaba postrando, ¿verdad? Porque rodilla en tierra delante de Dios, Dios nos glorifica. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. No era cualquier cosa lo que estaba pasándole a la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. Dice aquí que estaba agonizando, estaba a punto de morir, estaba casi muriéndose, cuando este padre adolorido, este padre con dolor, con tristeza en su alma, porque nadie sabe lo que es perder un hijo hasta que se pierde. Nadie pues conoce el dolor que siente un padre cuando pierde un hijo o cuando pierde una hija.
Claro, obviamente también que nos duele cuando perdemos la madre o el padre o cualquier otro familiar, pero un hijo es diferente. Y en este caso tenemos que era una niña de 12 años, estaba agonizando, solamente un milagro de Dios podía salvarla. No estaba en la UCI, no estaba en un hospital, no estaba entubada, no estaba recibiendo los cuidados, esos cuidados que le hacen en la UCI a las personas cuando están gravemente allí, casi perdiendo su vida. No estaba en su casa. Por eso le decía, ella está agonizando. Necesito que vengas y pongas las manos sobre ella para que la salven. De pronto, Jairo sabía que el Señor podía hacer esto. De pronto Jairo se dio cuenta de que Dios es un Dios de milagros, de prodigios, de señales y maravillas. Dios quiere hacer un milagro en nuestras vidas. Cualquiera que sea la enfermedad, la dolencia, lo que necesitamos es confiar en el Señor, pedirle al Señor con fe. Aquí tenemos un padre bien atormentado, bien atribulado, triste totalmente, viendo que se le escapara la vida a su hija, una niña de 12 años. Dice la palabra que pues se postró y le dijo, oye, ven para que ponga las manos sobre mi hija, Señor, porque yo sé que si tú pones las manos sobre mi hija va a ser salva. Bueno, ni siquiera necesitaba poner la mano, con un dedo que pusiera, con mirarla era suficiente, porque Dios a través de Cristo es poderoso. Amén. Y dice la palabra que el Señor, con toda humildad, con todo el amor posible, viendo la aflicción de aquel padre que estaba, podemos decir, afligido, adolorido, viendo que su hija estaba gravemente, que estaba por perder su vida, fue enseguida con este padre atribulado. Y juntamente dice la palabra que una gran multitud también le seguía a la casa de Jairo allí. Pero una mujer en medio de este caminar hacia la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, cuya niña estaba agonizando, de pronto irrumpe una mujer. Dice el versículo 5:25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Bueno, aquí Marco dice muy fuertemente que no le iba bien con la ciencia médica. No estamos en contra de la ciencia médica. La ciencia médica es de Dios, porque Dios le dio la sabiduría. La ciencia es de Dios. Pero Lucas, como era médico, fue como más misericordioso. Bueno, la habían llevado al médico. Los médicos la habían visto, pero no habían podido sanarla, dice Lucas, allá en 8:43. Pero Marco sí se la afincó. Marco dijo, no le iba bien. Es más, le iba peor con los médicos. Realmente, hermano, dice que había sufrido de muchos médicos. Y no solamente gastado todo lo que tenían. Sí, porque de repente los médicos, que haga esto, que haga el otro, que compra aquí, que compra allá, que todavía no has llegado con la medicina, cuando mandan a comprar otra y es como si estuvieran experimentando. Y ahí se va el dinero, pues, y un sufrimiento, y inyéctele esto, inyéctele, y parece que nada da resultado. Bueno, quizás parecido a esto le sucedía a esta mujer. Parece que nada le había dado resultado. Dice que no había aprovechado nada y
en vez de mejorar, pues le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó el manto. Qué maravilloso es cuando oímos hablar del Señor. Que hay un Dios, un Cristo de la gloria. Un Cristo que salva, que sana, que libera, que liberta. Un Cristo glorioso que quiere y desea lo mejor de la vida, como dice la palabra. Amado, yo deseo que ustedes tengan salud, así como prospera su alma. Dios desea lo mejor de la vida para nosotros. Y entre eso está la salud, que es invalorable, tiene tanto valor la salud, bueno, que ¿quién no quiere la salud? Y dice la palabra de Dios que esta mujer vino por detrás de la multitud y tocó el manto. Versículo 28 dice, porque ella decía, es muy importante decir, hablar, declarar, decretar, si tocare tan solamente su manto, será salva. Seré salva, dice ella. Bueno, ella pensó, pues, ok, pudo haberle tocado con un dedo, pudo haberle tocado un hilito allí, pero ella pensó que si tocaba el manto, era salva. Entonces, lo importante es que ella estaba haciendo una declaración. Ella estaba usando el lenguaje de la fe, porque ella decía, si tan solamente toco el manto del maestro, yo seré sana. Qué bueno es que nosotros confesemos, declaremos la palabra, que digamos, ¿verdad?, la solución deseada y no el problema. Que le digamos, Dios, aquí estoy, ayúdame, atiéndeme, libérame, Señor, mejórame, sáname de esta enfermedad. Ella decía, si tan solamente tocare el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana, libre de aquel azote. 12 años sufriendo de una enfermedad incurable, hasta que ella, con sus últimos pasos, allí tambaleante, de repente, pues un poco débil, sintiéndose mal aún también por la parte moral, por la parte espiritual, por la parte religiosa, porque no era conveniente que una mujer que tuviese algún problema, según la ley en ese tiempo, alguna menstruación, podía tocar a un rabí o a un maestro. O sea, ni siquiera podía tocar a la gente, porque en ese tiempo y para la ley una mujer así era inmunda. Pero se atrevió en su última fuerza entre si seguir la religión, la tradición de sus padres de no tocar a un rabí o escapar de una muerte casi segura. Ya no le quedaba fuerza, ya no le quedaba dinero, ya había perdido todas las esperanzas, ya ella no tenía dónde ir. Así que la última oportunidad se le había presentado. El Señor pasaba por aquellos lugares. Ella no sabía, pero dijo, no sé, de pronto es la última vez que pasa por aquí. De pronto no lo veo más nunca. Así que quiso aprovechar aquella oportunidad y con sus últimas fuerzas, casi desmayándose, mareada, se acercó sigilosamente por detrás para tocar el manto del maestro, porque ella decía, si tan solamente tocar el manto del maestro, seré salva, puedo vivir, seré totalmente sanada y salvada, obviamente de una muerte casi segura. Entonces se arriesgó por encima de cualquier excusa de los religiosos, de cualquier habladuría.
de cualquier chisme, de cualquier formalismo, de cualquier legalismo religioso, de cualquier perjuicio. Ella se acercó confiadamente, declarando una palabra, hablando positivamente, de forma, bueno, podemos decir, optimista, con un optimismo a pesar de la debilidad, a pesar de sentirse mareada, sentirse mal, casi la vida, me imagino que ella, bueno, sentía que se le escapaba lentamente. No es cualquier cosa estar botando sangre, un derrame por 12 años, una menstruación de 12 años. Bueno, imagínense cómo podría tener los glóbulos rojos, las plaquetas totalmente bajas. Bueno, casi sin sangre en el cuerpo. Entonces esto, bueno, podía llevarla tranquilamente a la muerte. Tenemos como 5 litros de sangre. Me imagino que tendría, ya le quedaría unos 2 por ahí. Pero ella, con sus últimas fuerzas, se acercó confiadamente, con paso firme, pero seguro, sabiendo que su última oportunidad era el Señor. Qué bueno es cuando confiamos en el Señor. Este mensaje es para ti. Si estás en una situación en la cual ha ido ya la ciencia médica y ya la ciencia médica te dijo, no, es tal enfermedad, es una enfermedad terminal, es una enfermedad mortal. Ya lo que usted tiene que hacer quieto por ahí, o de pronto le dicen a la familia, mire, ya, bueno, téngale arreglado todo concerniente a la funeraria, porque no pasa a vivir 3 meses o 6 meses o 1 año. Qué tristeza, ¿verdad? Cuando se le dice a una persona ya que le quedan pocos días de vida, y la familia, la propia persona, cuando le dice, mire, su enfermedad es incurable. Usted sabe que esta enfermedad quizás se pueda aquietar por una semana, unos meses, pero sabiendo que no tiene remedio esa enfermedad. Bueno, este mensaje es para ti. Si a ti te ha dicho la ciencia médica que ya no hay más nada que hacer, que ya han ido a cualquier lugar, a cualquier cantidad de lugar, aún hasta los llevan al exterior, a otros países, y muchos regresan en un ataúd, tristemente. Otros regresan nuevamente, triste, porque tampoco en ese país consiguió la cura. Este mensaje es para ti. Si usted siente que, bueno, que ya te dijeron que te quedan poco tiempo, o a su familiar le han dicho, o tú mismo sabes que te queda poco tiempo, bueno, este mensaje es para ti. Esta mujer se le escapaba la vida. Esta mujer casi se le iba la vida. Igualmente, aquí habla de una niña de 12 años, hija de Jairo, que también estaba gravemente enferma, muriendo prácticamente. Si este es tu caso, confía en el Señor. Esta muchachita recibió un milagro. Pero volvamos a la mujer del flujo de sangre. Dice la palabra que ella, con sus últimas fuerzas, se abrió paso entre la multitud y tocó el manto, porque ella decía, si tan solamente tocar el manto, seré salva. Bueno, que tú digas solamente, el Señor me puede salvar, solamente el Señor me puede sanar de esta enfermedad. Solamente Cristo salva, sana, libera, liberta. Si tu enfermedad es incurable, si has ido a distintos médicos, si has estado hospitalizado en cualquier cantidad de hospitales y nada, si la ciencia médica te ha dicho, mire, usted lo que le queda es poco tiempo, bueno, te animo a que creas que el Señor puede desaparecer esa enfermedad
como lo hizo con esta mujer que tocó el manto del Señor. ¿Ok? Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que su cuerpo estaba sano de aquel azote. Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, y volviéndose a la multitud dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ve que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, vino y se postró, ¿verdad?, delante de él y le contó, le dijo toda la verdad. Y él le dijo estas palabras: hija, tu fe te ha hecho sana, te ha hecho salva. Ven en paz, queda sana de tu azote. Noten, hermano, que había una gran multitud alrededor del Señor, pero solamente esta mujer recibe el milagro. ¿Por qué una mujer recibe un milagro y alrededor de la gente no registra la Biblia de que alguien fue sanado? Porque debemos de acercarnos confiadamente al trono de la gracia del Padre con fe para recibir el oportuno socorro. Es muy necesario, dice la Biblia, que el que se acerca a Él, el que se acerca a Dios, el que se acerca a Dios a través de la fe, a través de la oración, crea que le hay y que Él es recompensador, Él es bendecidor, Él es, ¿verdad? Él es bendecidor de los que le buscan. Si te acercas confiadamente al trono de la gracia del Padre, vas a recibir el oportuno socorro del Padre eterno. Qué maravilloso es hacer como esta mujer, confió. Aquí no hay nada mágico. El manto del Señor no era mágico, no había nada allí mágico. Porque el mismo Señor le dijo: mujer, tu fe te ha hecho salva. Es tu fe, es nuestra fe, es tu fe, la fe tuya, mi amigo, es la fe tuya, mi amiga. Es tu fe la que te va a salvar de esa enfermedad incurable. Los médicos dicen lo que saben. Ellos estudiaron para eso. Pero el Señor tiene la última palabra. Dice en su palabra que Él es el principio y el fin. Él es el alfa, Él es el omega. Él tiene la última palabra. Debes confiar. No dejes que tu ánimo se caiga hasta desmayar. La palabra de Dios nos enseña que siempre el Señor, en la antesala, antes de darle el milagro a las personas, Él le decía: tengan confianza. Oye, ten confianza. El Señor te llama. Ten confianza. Cree solamente. Ciertamente, los médicos dicen lo que ellos saben, pero el Señor tiene la última palabra. Dice la palabra que esta mujer decía: si tan solamente tocar el manto, el Señor trata, mi amiga querida, que me estás viendo. Trata de tocar al Señor con tu fe. Declárate sana por las heridas, por las llagas de Cristo. Decreta la palabra. Dice: yo toco el manto del Señor con mi fe, quedo completamente sana de ese cáncer, de esa enfermedad incurable, mi amiga. Mi amigo, a ti que te han desahuciado, que te han dicho que esa enfermedad es incurable, que vas a tener que estar enfermo toda la vida o con un temor de morirte en cualquier momento,
si no te haces el tratamiento. Si no te haces el tratamiento, en cualquier momento te vas a morir. Es lo que los médicos te han dicho. Pero el Señor te dice, si confías en mí y si me tocas con tu fe, serás libre para siempre, libre de ese azote, de esa enfermedad, de esa dependencia, de esa medicina, esa dependencia de medicina por toda tu vida. Así que como esta mujer tocó el manto del Señor con su fe y fue sanada, fue liberada, 12 años sufriendo de una enfermedad mortal que amenazaba con arrebatarle la vida, fue sanada en cuestión de segundo, de minuto, recibió este glorioso milagro. Dice la palabra de Dios que en medio de la multitud el Señor pregunta, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le decían, maestro, pero ¿cómo que quién te ha tocado? ¿No es que la multitud te empuja, te aprieta, te jala para aquí, para allá? Estaba en medio de la multitud. Pero el Señor decía, no, alguien muy especial me ha tocado o ha tocado el borde de mi vestido. Mire, hermano y hermanas, amigo, amiga, óigame, el asunto no es orar por orar, no es pedir por pedir. Acérquese confiadamente en oración, con fe, toque el manto del Señor para que su poder, su gloria le bañe, le libere, le liberte. En este momento usted puede estar siendo sanada, mi amiga, de ese cáncer. En este momento, mi amigo, usted puede estar siendo sanado del cáncer, de esa enfermedad mortal, de esa enfermedad incurable. No solamente el cáncer mata gente, hay muchas enfermedades, pues es la más conocida. Hay gente pues que están en un hilito, pendiendo un hilito de sufrir un infarto, miocardio, una insuficiencia respiratoria, cualquier cantidad de enfermedades mortales que puede estar amenazando con quitarle la vida. Hay las llamadas enfermedades, esas enfermedades las que matan mientras las personas duermen. Son enfermedades letales, muy peligrosas. Hay muchas enfermedades peligrosas que aún mientras las personas duermen pueden morir. Esa la llaman la muerte silenciosa. Pero si usted pone su fe en el Señor, como esta mujer que decía, si tan solamente tocar el manto seré salvo. Ella lo tocó primeramente en su corazón, en su mente, lo declaró con su boca y lo accionó. Ella tocó el manto. Usted solamente tiene que tocar el manto del Señor con la oración, Tóquese el corazón en este momento, amado amigo. Tóquese el corazón, amada amiga. Tóquese el corazón y diga, yo me declaro sana, como esta mujer que tenía una enfermedad mortal de 12 años y fue sanada por el Señor. Ahí con su mano en su corazón, diga, yo hoy estoy tocando el manto del Señor para recibir sanidad divina, para recibir un milagro glorioso. Si usted lo hace, usted recibirá ese milagro. Después lo que tiene que es, mandar testimonio allá a Global TV, a Pronovisión. Lleve el milagro, cómo usted fue sanado del cáncer, de la enfermedad, de cualquier cantidad de enfermedades mortales, mi amigo, mi amiga, porque en este momento, cuando usted se puso la mano en su corazón, el Señor le tocó
El manto del Señor le tocó y usted ha sido, mi amiga, mi amigo, sanado de esa enfermedad. Ya cuando usted vaya el lunes o cuando le toque ir al médico, mañana o pasado o el lunes o cualquier día de la semana, usted se va a encontrar que está totalmente sana, mi amiga, que está totalmente sano, mi amigo. Y dice la palabra de Dios que en medio de eso es interrumpido el Señor, es interrumpido por unas personas que necesitaban también un milagro. Y dice la palabra de Dios que la mujer le contó el testimonio. Hay que contar testimonio de sanidad. Le dio toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe no fue mi manto, fue tu fe la que te hizo salva. Ven en paz, queda sana de tu azote. Mientras él aún iba hablando, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, de allá de Jairo, a decirle: no molestes al maestro, no molestes al maestro, le dice, porque tu hija ha muerto. Eso le dijeron mientras aún hablaba. Vinieron a la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, al papá de la niña que supuestamente había muerto, no, había muerto de verdad, le dijo: no tema, cree solamente. Mire, Dios aún, dicen por ahí que todo tiene remedio menos la muerte, pero hay muchos casos de resurrección, hay muchos casos de personas que han muerto y han resucitado. Él le dijo: cree solamente, no tengas miedo, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y entonces Jesús vino a la casa del principal llamado Jairo de la sinagoga y vio el alboroto y la gente lloraba y se lamentaba mucho. Y él entrando dijo: ¿por qué alborotáis? ¿Por qué están tan alborotados? ¿Por qué lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Realmente la niña había muerto. Pero el Señor pues estaba hablando fe, estaba hablando correctamente la palabra. Y la gente se burlaba de él, mas él, echando fuera todo, tomó al padre y a la madre de la niña y lo con él estaba. Y tomando de la mano le dijo a esta niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Una mujer que sufre de 12 años de un flujo de sangre mortal y una niña que resucita de entre los muertos cuando tenía también justamente 12 años. El Señor dice que nosotros estamos muertos. Dice en Efesios que estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero el Señor juntamente nos dio vida y ahora estamos sentados en lugares celestiales juntamente con el Señor. Esta niña realmente había muerto, pero para el Señor la gente no muere. Estamos vivos siempre en la presencia del Señor. Esta niña, tenía 12 años, dice la palabra que la gente se espantó, la gente estaba asustada. Oye, ¿cómo era posible que esta niña hubiese resucitado de entre los muertos? Pero hay una palabra muy importante que debemos notar y no dejarla pasar por alto. El Señor dijo: ella no está muerta. Hay un salmo que dice que viviremos y no moriremos y contaremos las maravillas de Dios, porque no nos castigará Dios con muerte. Así que podemos confiar, podemos declarar, podemos decretar, podemos profetizar que viviremos y no moriremos cuando el diablo quiere, sino cuando sea la voluntad de Dios, y contaremos las maravillas de Dios.
para el Señor esta niña no había muerto. Él la veía viva. Porque el Señor ve diferente a como vemos nosotros. El Dios es un Dios del presente, no un Dios del pasado, no un Dios del futuro. Sí, Él es Dios de todos los tiempos. Realmente es Dios del pasado, Dios del presente, Dios del futuro. Pero siempre estamos viviendo el presente de Dios. Y en el presente de Cristo, la niña él la vio viva, ella estaba viva para él en el presente. En el pasado de la gente, ya la niña había muerto. Entonces que tenemos que vivir el presente de Dios, ¿verdad? Que vamos a vivir, que esa enfermedad a la cual tú sabes que te dijeron o has oído que esa enfermedad es para muerte. Bueno, en el tiempo presente de Dios no va a ser para muerte. Vas a vivir y vas a contar las maravillas de Dios, ¿verdad? El Señor dijo, ella no está muerta, ella está viva. Y la llama y le dice, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. El Señor también te dice, Talita Cumi. El Señor te dice, Talita Cumi, mi amigo, levántate de esa cama, de esa enfermedad incurable. Mi amiga, el Señor te dice, Talita Cumi, levántate de esa cama sana. Dile que te ponga un plato de comida que vas a comer, porque usted está sana. Usted se ha puesto la mano en su corazón. Usted ha recibido un milagro en este momento, en esta hora, en este segundo. Usted ha recibido un milagro, un prodigio de Dios. Así que no es como tú te estabas viendo. Tienes que verte sana, tienes que verte sano, vivito, como dicen por ahí, vivito y coleando. Porque dice el Señor, ¿verdad? Levántate, Talita Cumi, a ti te dice, levántate. Si sigues acostado, si sigues allí acostado, al menos que no tengas fe, entonces no creíste. Levántate pues, Talita Cumi, mi amigo. Talita Cumi, mi amiga, el Señor te dice, levántate, sana de esa cama. Así como Él le dio vida al cuerpo de esta niña, el Señor también le está dando vida a tu cuerpo mortal. Recibe la vida de Dios, recibe la vida de la palabra sobre tu cuerpo. Y ordenamos a esa enfermedad incurable que muera, que esa enfermedad sea totalmente desarraigada, sea pulverizada en el nombre de Jesús, por cuya herida de Cristo, tú, mi amigo, mi amiga, eres sanada. Eres sanado en este momento. Ahora mismo, tú que estás convaleciente de esa enfermedad, de esa operación, el Señor te dice, te vas a recuperar, te estás recuperando y te recuperarás y quedarás normalmente. Esa operación y esa enfermedad y ese malestar y ese accidente no fue para muerte, es para que Dios se glorificara. Quizás era para muerte, quizás ibas a morir, pero Dios en su infinita misericordia te ha dejado con el propósito de que le sirva. Así que recibe la sanidad divina de esa enfermedad incurable, mi amigo y mi amiga. Ahora mismo levántate de esa cama, de esa recuperación, de esa operación que tuviste, que por poco, cobra tu vida, pero el Señor te ha dejado con vida, con un propósito para que le sirvas a Él. Te ha dado, como dicen por ahí, un chance más. Te ha dado una chance, como dicen los americanos. Te ha dado una chance para que le sirva. Sírvele al Señor. Ya tu vida no será la misma. Él te ha dejado en la tierra con un propósito claro, preciso y conciso de que le sirva. Él está esperando por ti. Recibe entonces, Padre querido, Señor, recibe el testimonio de estas personas que hoy fueron curadas, sanadas, libradas de una muerte segura.
También pido la protección divina por toda la familia, por toda su familia, de todo peligro, de muerte, de accidente. Igualmente por nosotros, el Señor nos guarde de todo mal, de todo peligro, de todas enfermedades y de toda muerte prematura. Así que el Señor quiere y desea lo mejor de la vida para ti. Recibe la vida, recibe la salvación, recibe sanidad divina y recibe un abrazo de mi Señor Jesucristo. Bendiciones para todos. Ali Martínez ha hablado para ustedes, el apóstol Ali Martínez. Amén.